Mi familia me acusó de robar los 2 millones de pesos para la universidad de mi hermana y me dejaron sin nada. Ahora que su empresa está en quiebra, me suplican que salve el negocio familiar que ellos mismos destruyeron. La carpeta sobre mi escritorio se sentía más pesada que las toneladas de concreto que mis grúas levantan cada día sobre el horizonte de Monterrey. Pesaba 8 años de silencio, de rabia contenida, de una vida borrada y reconstruida. Tenía un logo anticuado, casi vergonzoso en su simplicidad, 2 martillos cruzados sobre una letra M. Construcciones Morales. El legado de mi padre. El imperio que me escupió de sus entrañas como si fuera veneno. Don Eladio, mi socio, mi mentor, el único padre que he conocido en la mitad de mi vida adulta, me miraba desde el otro lado de la mesa de caoba pulida. Sus ojos, surcados por las arrugas de 1000 planos y 1000 obras, reflejaban la luz grisácea que entraba por el ventanal panorámico de mi oficina en el piso 40. Su mirada no era de juicio, sino de preocupación. ¿Estás seguro de esto, muchacho?, preguntó. Su voz era un murmullo grave, como la grava removida por una excavadora. Siguen siendo tu sangre. Mi mirada se perdió en el horizonte de la ciudad, un tapiz de acero y cristal que yo había ayudado a tejer, edificio por edificio. Mi sangre. Me llevé una mano al mentón, mis dedos rozando inconscientemente la cicatriz casi imperceptible que se escondía bajo la barba perfectamente recortada. Un recuerdo permanente de lo que esa sangre era capaz de hacer. Mi sangre se secó en la banqueta hace 8 años, Eladio, respondí, mi voz tan fría como el acero de los rascacielos que ahora llevaban mi firma. No lo miré. No podía. Si lo hacía, tal vez vería en sus ojos un reflejo del joven roto, del fantasma hambriento que una vez fui, y no podía permitirme esa debilidad. No hoy. Abrí la carpeta. Dentro, una propuesta de adquisición. No, rectifiqué para mis adentros, era una súplica. Las cifras eran patéticas, un insulto a la memoria de la empresa que alguna vez fue un gigante en el norte del país. El documento hablaba de deudas impagables, de embargos inminentes, de una ruina tan absoluta que casi se podía oler el polvo y la desesperación a través del papel. La firma de mi padre, Hernán Morales, temblaba al final de la última página, una caligrafía quebrada por el peso de sus fracasos. Sonreí. Fue una sonrisa sin alegría, un simple estiramiento de músculos faciales que no llegó a mis ojos. 8 años. 2920 días de silencio, de inexistencia autoimpuesta. Y ahora, aquí estaban, llamando a la puerta del fantasma que ellos mismos crearon, pidiendo un exorcismo que solo yo podía realizar. Me levanté y caminé hacia el enorme ventanal, sintiendo el poder silencioso de la altura. Monterrey se extendía a mis pies, vibrante, implacable, una jungla de concreto que no perdona a los débiles. Allá abajo, en alguna calle olvidada, en alguna casa alquilada con olor a humedad y sueños rotos, estaba mi familia. Los que me borraron de sus vidas. Los que me condenaron sin juicio. Los que ahora, irónicamente, dependían de mí para sobrevivir. Cerré los ojos y el cristal de la ventana se sintió helado contra mi frente. El presente se desvaneció, el murmullo del aire acondicionado fue reemplazado por el eco de una risa cruel, el sonido de un golpe sordo y el grito de una palabra que se convirtió en el martillo que demolió mi mundo. Ladrón. La noche que me destruyeron no olía a fracaso. Olía a césped recién cortado, a carne asada y al perfume caro de mi hermana. Olía a victoria. La victoria de ellos. Crecer como Gael Morales fue como ser una sombra proyectada por 2 soles. Mi padre, Hernán, era un sol abrasador e impredecible, su calor era para los que lo adulaban y reflejaban su luz, mientras que su indiferencia quemaba hasta los cimientos a quienes no lo hacían. Mi hermana, Renata, era el otro sol, el centro radiante del universo familiar, en torno al cual todos los planetas, incluido mi padre, orbitaban con una devoción ciega y absoluta. Yo era Mercurio, el planeta más cercano, el más chamuscado por la proximidad, el que nadie miraba 2 veces a menos que fuera para culparlo de alguna órbita fallida. Mi museo personal de agravios no tiene placas de bronce ni vitrinas iluminadas. Sus piezas están grabadas a fuego en mi memoria, cada una es una cicatriz en el alma.
La primera pieza de la colección la adquirí a los 18 años, un hito que para mí significó poco más que un cambio de número. Renata cumplía la misma edad 3 meses después, y su celebración fue un evento de estado. Para su cumpleaños, el jardín de nuestra casa se llenó de luces, música en vivo y la élite social de Monterrey. El regalo estelar de mi padre fue un auto deportivo rojo convertible, con un lazo gigante en el capó. La matrícula personalizada decía Reina. Renata chilló de alegría y lo besó, una escena digna de una postal familiar perfecta que salió en las páginas de sociales. Para mi cumpleaños, recibí una palmada en la espalda y un "ya eres un hombre, a trabajar más duro". Unas semanas más tarde, reuní el valor para acercarme a mi padre en su despacho. Había encontrado un curso de certificación en un nuevo software de diseño estructural, una herramienta que podría revolucionar la eficiencia de la empresa y ponernos por delante de la competencia. El costo era una fracción minúscula de lo que valía el coche de Renata. ¿Y quieres que yo te lo pague?, me dijo sin levantar la vista de sus papeles. Su voz tenía ese filo de desdén que también conocía, reservado solo para mí. Es una inversión para la empresa, papá. Podríamos optimizar los presupuestos, reducir los márgenes de error en un 20%, el conocimiento se gana, no se compra, sentenció, finalmente alzando la vista. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. Deja de pedir limosnas y ponte a trabajar como los demás. Tal vez así aprendas algo de valor real, no de esos jueguitos tuyos. Salí de su despacho sintiendo el sabor amargo de la humillación. No era por el dinero. Era la facilidad con la que desestimaba cualquier ambición que yo tuviera, cualquier intento de demostrar mi valía más allá de la fuerza bruta en la obra. Para él, yo era un par de brazos, no un cerebro. La segunda pieza la añadí 3 años después. Tenía 21 y pasaba más tiempo en la oficina que en cualquier otro lugar, intentando desesperadamente ganarme su respeto. Obsesionado con la logística, desarrollé un sistema de gestión de inventario y transporte que, según mis cálculos conservadores, le ahorraría a Construcciones Morales cientos de miles de pesos al año. Pasé semanas perfeccionándolo en mis noches libres, sacrificando sueño y vida social. Se lo presenté a mi padre con el entusiasmo de un inventor que ha descubierto la pólvora, con gráficos, proyecciones y un plan de implementación detallado. Lo hojeó por encima, con una mueca de aburrimiento. No tenemos tiempo para jueguitos de computadora, Gael. Concéntrate en supervisar a los albañiles, que es donde haces menos daño. Una semana después, en la junta trimestral con los inversionistas, escuché a mi padre presentar mi idea como si fuera suya. Usó mis gráficos, mis proyecciones, mi lenguaje. Los inversionistas aplaudieron su visión innovadora. Yo, sentado en una esquina de la sala, sentí como la sangre se me helaba en las venas. Miré a Renata, que estaba allí como la futura heredera. Me dedicó una sonrisita cómplice, una pequeña burla que decía, este es su mundo, tú solo vives en él, y deberías estar agradecido. Pero la pieza más dolorosa de mi colección, la que ocupa el pedestal central, no es un evento, es una presencia constante, mi madre, Lourdes. Ella me amaba, lo sé. Pero su amor era un amor clandestino, un amor cobarde susurrado en los pasillos cuando mi padre no estaba. Era el billete que me deslizaba en el bolsillo a escondidas, diciendo para tus gastos, pero que no se entere tu padre. Era la caricia en el pelo acompañada de un no lo hagas enojar, por favor, sabes cómo se pone. Su amor no era un escudo, era una venda. No me protegía de los golpes, solo intentaba ocultar los moratones del alma. Y en su incapacidad para defenderme, en su miedo perpetuo a la furia de su marido, se convirtió en una cómplice silenciosa de mi anulación como hijo. Su amor, en lugar de salvarme, me enseñó que ni siquiera el amor de una madre era suficiente para desafiar la tiranía de mi padre. Y esa lección fue, quizás, la más cruel y duradera de todas. A los 18 años, mi hermana Renata era una obra de arte esculpida en contradicciones. Tenía el cabello oscuro y brillante de mi madre, que caía en ondas suaves sobre sus hombros, y los ojos calculadores de mi padre, capaces de evaluar una situación y encontrar la máxima ventaja personal en segundos. Era una combinación letal, envuelta en una sonrisa inocente y una aparente fragilidad que desarmaba a casi todo el mundo.
Para la sociedad de Monterrey, y especialmente para mi padre, ella era la princesa del reino de construcciones morales, una joven brillante y dulce destinada a grandes cosas, la joya de la corona de la familia. Pero yo, que había compartido pasillos y silencios con ella durante toda mi vida, sabía que detrás de la fachada de perfección se escondía un vacío. Un abismo de inseguridad que intentaba llenar desesperadamente con la admiración de los demás, con lujos, con emociones prohibidas. Su doble vida comenzó el último año de preparatoria, y tenía un nombre, Braulio. Era mayor que ella, de unos veintitantos, con una sonrisa fácil que no llegaba a sus ojos, tatuajes que asomaban por el cuello de su camisa y una reputación en ciertos círculos que gritaba peligro. Era todo lo que mi padre odiaba y despreciaba en un hombre, y por eso, Renata lo adoraba con la devoción ciega de la rebeldía. La relación era un secreto a voces para mí. La oía susurrar por teléfono por las noches en su habitación, adoptando una voz que nunca usaba con nosotros, más grave, más mundana. La veía escabullirse por la puerta trasera para encontrarse con él en su motocicleta ruidosa. Una vez, los vi discutiendo en voz baja en un callejón detrás de un café. La expresión en el rostro de Braulio era dura, exigente. La de Renata era de súplica. Él necesitaba dinero. Siempre necesitaba dinero. Yo no decía nada. ¿Qué podía decir? En la corte de la familia Morales, la palabra de la princesa Renata era ley divina, y la mía, un murmullo herético en el viento. Cualquier acusación que yo hiciera solo se volvería en mi contra, pintándome como el hermano celoso que intentaba sabotear la felicidad de la hija perfecta. Braulio no solo era un rebelde sin causa, tenía deudas. Deudas de juego, deudas con gente peligrosa que no aceptaba excusas. Y Renata, desesperada por mantener su amorío clandestino y la imagen de chica popular y adinerada que tanto le costaba, se convirtió en su cajero automático personal. Empezó con pequeñas cosas, mentiras blancas. Dinero que perdía de su cartera, joyas de mi madre que extraviaba y que luego empeñaba. Yo notaba los pequeños hurtos, el nerviosismo creciente en ella, pero seguía callando, atrapado en la dinámica tóxica de nuestra familia. Denunciarla solo me habría traído más problemas a mí. Pero el problema creció como un tumor maligno. Las demandas de Braulio se hicieron más grandes, más urgentes. Y entonces, encontraron la solución perfecta a todos sus problemas, el premio gordo, el fondo universitario de Renata. Mi padre, en un acto de grandilocuencia paternal, había creado un fideicomiso para ella. Pero, conociendo su desconfianza visceral hacia los bancos y las instituciones financieras, había liquidado una parte importante y guardado el efectivo en la gran caja fuerte de su despacho en casa. 2 millones de pesos. Un monumento a su favoritismo, un fajo de billetes destinado a pagar la mejor universidad privada del país para su reina. Ellos sabían dos cosas cruciales. Primero, que la existencia de ese dinero en efectivo era un secreto familiar muy bien guardado, una excentricidad de mi padre. Segundo, que solo 3 personas en el mundo conocían la combinación de la caja fuerte, mi padre, mi madre, y yo. Mi padre me la había confiado un año antes, en un raro momento de pragmatismo, mientras me explicaba algunos detalles de la empresa. Si algo nos pasa a tu madre y a mí en algún viaje, este dinero es para la educación de tu hermana. Tú te encargarás de que no le falte nada. En ese momento, sentí un destello de orgullo, una sensación cálida y extraña. Qué ingenuo fui. No me estaba dando su confianza, me estaba poniendo la soga al cuello sin que yo me diera cuenta. El plan que Renata y Braulio urdieron fue tan cruel como simple. No se trataba solo de robar el dinero. Se trataba de crear una coartada inexpugnable, de desviar toda sospecha de forma permanente. Y para eso, necesitaban un culpable. Un culpable perfecto. Alguien que ya era visto como la oveja negra, el problemático, el hijo ingrato. Alguien cuya palabra no valía nada contra las lágrimas de la princesa. Alguien que, convenientemente, conocía la combinación. Necesitaban que yo desapareciera del mapa para que ella pudiera seguir con su vida, libre de deudas y de un hermano que veía demasiado, que sabía demasiado. No iban a robar solo dinero. Iban a robarme la vida, la identidad, el futuro.
Y eligieron el escenario más público y humillante posible para ejecutar su sentencia, para asegurarse de que mi caída fuera espectacular y definitiva. La noche de su graduación. La noche en que toda la familia, todos los amigos, todos los socios de mi padre estarían presentes para ser testigos y jurado de mi ejecución pública. La noche del 15 de junio olía a éxito y a hipocresía. El jardín de nuestra casa, normalmente un espacio tranquilo de césped meticulosamente cuidado, había sido transformado en un salón de fiestas al aire libre bajo un cielo estrellado. 100 invitados, quizás más, se movían entre las mesas vestidas de lino blanco, sus risas y conversaciones creando un murmullo constante. El aroma de la carne asada en la parrilla gigante se mezclaba con el perfume de las flores y el tintineo de las copas de cristal. Era la celebración de la graduación de preparatoria de Renata, pero en realidad, era una celebración del ego de mi padre. Un evento diseñado para demostrar el poder y la prosperidad de los Morales a toda la ciudad. Yo me sentía como un extraño en mi propia casa, un actor de reparto en una obra que no era la mía. Llevaba un traje que me quedaba ligeramente apretado en los hombros, un recordatorio constante de que no encajaba en ese mundo de apariencias pulcras. Mi padre me había asignado la tarea de supervisar el servicio de catering y el bar, una forma sutil de recordarme mi lugar, útil, pero invisible, parte del personal, no de la realeza. Renata era el centro de todo, un ángel vestido de blanco. Se movía entre los invitados con una gracia estudiada, recibiendo felicitaciones y regalos con una sonrisa radiante. Pero yo notaba algo más en ella esa noche. Un brillo febril en sus ojos, una tensión en su sonrisa. En un momento, nuestras miradas se cruzaron a través del jardín. Me dedicó una sonrisa extraña, fugaz, casi una mueca, que en ese momento no supe interpretar. Ahora sé lo que era, la sonrisa de un verdugo a punto de hacer bajar el hacha, saboreando el momento. El clímax de la noche, el momento culminante de la farsa, llegó con el brindis. Mi padre, con una copa de champán en la mano, subió a un pequeño escenario iluminado. Habló con voz resonante de orgullo, de legado, de su reina que iría a la mejor universidad para un día tomar las riendas del negocio que él había construido con sus propias manos. Todos aplaudieron con entusiasmo. Fue entonces cuando Renata, como una actriz consumada esperando su entrada, ejecutó su plan. ¡Ay, qué tonta! Con la emoción olvidé mi discurso de agradecimiento en el despacho de papá, dijo con una risita nerviosa que sonó completamente ensayada. Ahora mismo vuelvo. Subió corriendo las escaleras hacia la casa. Nadie le dio importancia. La orquesta comenzó a tocar una melodía suave. Pasaron 2, 3 minutos. Y entonces, un grito. Un grito desgarrador, agudo, que cortó la música y las conversaciones como un cuchillo. El silencio cayó sobre el jardín como una manta pesada y fría. Renata apareció en el umbral de la puerta, una figura trágica bajo la luz. Su rostro estaba bañado en lágrimas, el maquillaje corrido, el vestido blanco ahora parecía un sudario. El dinero, sollozó, corriendo desesperadamente hacia mi padre, que había bajado del escenario. Y papá, el dinero para mi universidad, ha desaparecido. Se aferró a él, temblando de forma convincente. La caja fuerte, está vacía. El caos se desató. Mi padre, con el rostro enrojecido por la furia y la humillación pública, corrió hacia la casa. Varios tíos y primos lo siguieron, ansiosos por participar en el drama. Yo me quedé paralizado junto a la barra, un mal presentimiento helado instalándose en mi estómago. Mi madre corrió hacia Renata, abrazándola. Y fue entonces cuando mi hermana, entre sollozos, susurró la frase que sellaría mi destino, lo suficientemente alto para que todos a su alrededor la oyeran. Vi a Gael, lo vi merodeando cerca del despacho hace un rato. Estaba actuando muy raro. No le di importancia, pero... No terminó la frase. No necesitaba hacerlo. La trampa se había cerrado. Todas las miradas se giraron hacia mí. Sentí 100 pares de ojos apuñalándome. La confusión inicial en sus rostros se transformó rápidamente en sospecha y luego en desprecio. Mi padre bajó las escaleras como un toro embravecido. Su rostro era una máscara de furia pura.
Marchó directamente hacia mí, abriéndose paso entre los invitados atónitos. ¿Dónde está el dinero?, gruñó, su voz era un trueno contenido. Sus ojos me quemaban. Papá, yo no sé de qué hablas, tartamudeé, retrocediendo un paso. No me llames papá, rugió. Y entonces, su puño, el mismo que había firmado contratos millonarios, se estrelló contra mi mandíbula. Caí al suelo. El sabor metálico y caliente de la sangre llenó mi boca. El mundo giraba violentamente. Escuchaba los gritos ahogados de mi madre, los murmullos horrorizados de los invitados. Renata lloraba a gritos, una actuación digna de un Oscar, escondiendo su rostro en el pecho de mi madre. Ladrón, me gritó mi padre, de pie sobre mí, su imponente sombra cubriéndome. Robarle a tu propia hermana, arruinar su futuro por tu puta envidia. Intenté levantarme, intenté hablar, defenderme, pero las palabras no salían. El shock, el dolor y la injusticia absoluta me habían enmudecido. Para nosotros, estás muerto, sentenció. Me agarró por el cuello de la camisa y me arrastró por el jardín, a través de la multitud que se apartaba como si yo fuera un leproso. Me sacó por la puerta de servicio y me tiró a la acera como un saco de basura. Unos minutos después, una maleta con algo de mi ropa, mal empacada, cayó a mi lado con un golpe sordo. La puerta de mi casa se cerró con un portazo que resonó en la noche silenciosa. La música se había detenido. Solo quedaba el eco de una palabra en mi cabeza, rebotando contra las paredes de mi cráneo. Ladrón. 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 Estaba solo, en la oscuridad, con el sabor de mi propia sangre en la boca y el peso de una mentira que acababa de aplastar mi mundo por completo. La primera noche como paria la pasé en una banca de un parque a 10 cuadras de la que había sido mi casa. El dolor agudo en mi mandíbula era un ancla a la realidad, un recordatorio constante de que no era una pesadilla. Cada vez que cerraba los ojos, la película de la humillación se repetía en un bucle infernal, el puño de mi padre, el rostro lloroso y secretamente triunfante de mi hermana. Los ojos de 100 invitados convirtiéndome de hijo a monstruo. El frío de la noche se colaba por mi ropa, pero no era nada comparado con el frío que se había instalado en mi alma. Los primeros días fueron un borrón de desorientación, hambre y una vergüenza tan profunda que me costaba levantar la mirada del suelo. Intenté usar mi teléfono, pero fue inútil. Mi cuenta bancaria, ligada a la de mi familia, había sido vaciada y bloqueada. Mi tarjeta de crédito, cancelada. Estaba completamente aislado, borrado del sistema con una eficiencia aterradora. Mi único y desesperado impulso fue llamar a mi madre. Pensé que, a solas, lejos de la influencia tóxica de mi padre, ella me escucharía. Que el amor maternal prevalecería sobre la mentira. Marqué su número con los dedos temblorosos. El teléfono sonó 4 veces, una eternidad. Finalmente, contestó. Mamá, mi voz sonaba débil, rota, la de un niño asustado. Hubo un silencio al otro lado, solo su respiración agitada, casi un sollozo contenido. Mamá, por favor, tienes que creerme, te lo juro por mi vida, yo no vuelvas a llamar, hijo, susurró, y su voz estaba cargada de un dolor que casi me pareció genuino. Pero también de un miedo paralizante que lo eclipsaba todo. Y colgó. Esa llamada fue peor que el golpe. El puñetazo de mi padre rompió mi mandíbula, pero las palabras de mi madre rompieron mi espíritu. Fue la confirmación de mi abandono total. Me senté en la acera, con el teléfono mudo en la mano, y me di cuenta de que realmente estaba muerto para ellos. Mi certificado de defunción había sido firmado por la mano de mi propia madre. Los días se convirtieron en semanas de supervivencia brutal. Mi ropa elegante se convirtió en harapos sucios. Mi barba creció de forma desigual, ocultando el rostro del joven que fui. Aprendí a moverme por la ciudad como un fantasma, a identificar los lugares donde los desamparados como yo podían encontrar algo de comer o un techo temporal. Dormía en estaciones de autobús, acurrucado para protegerme del frío, o en albergues abarrotados cuando tenía suerte y juntaba unas monedas. Comía lo que podía, a veces de la caridad de una iglesia, a veces de la basura de los restaurantes. Descubrí que el hambre física,
ese dolor hueco en el estómago, no es nada comparada con el hambre de dignidad. Conseguí trabajos esporádicos, pagados en efectivo al final del día. Lavando platos en cocinas grasientas donde el calor y el vapor te hacían olvidar quién eras. Descargando camiones de madrugada, mis músculos gritando de un esfuerzo al que no estaban acostumbrados, por un pago miserable. En cada lugar, sentía las miradas de reojo, los susurros. La historia de la familia Morales era conocida en los círculos empresariales de Monterrey, y la caída de su hijo pródigo se había convertido en un chisme jugoso. El hijo ladrón. La etiqueta me seguía como una sombra, cerrándome puertas incluso en los peldaños más bajos de la sociedad. Una tarde, mientras caminaba sin rumbo, pasé por una de las grandes obras de construcciones Morales. Vi el logo en las vallas, vi a los hombres trabajando bajo el sol inclemente. Vi a mi tío Sergio, el hermano de mi padre, saliendo de una camioneta con aire acondicionado. Nuestros ojos se encontraron por un segundo a través de la reja. Él, con su ropa limpia y su casco blanco. Yo, con mis jeans rotos, mi rostro demacrado y el polvo de la calle pegado a la piel. Vi el reconocimiento en sus ojos, seguido inmediatamente por una mueca de asco y desprecio. Se dio la vuelta y se metió en la oficina del sitio sin decir una palabra, como si acabara de ver una cucaracha. Esa noche, toqué fondo. Sentado al borde de un puente peatonal sobre una avenida transitada, mirando el flujo incesante de luces de autos debajo, la idea del suicidio dejó de ser un pensamiento abstracto. Se sintió como una solución lógica, una salida de emergencia. Una forma de apagar el ruido incesante en mi cabeza, de borrar la vergüenza, de poner fin al dolor insoportable. Era una paz fría y seductora. Solo un paso y todo terminaría. Ya no sería el hijo ladrón, el hermano traidor, el paria. Simplemente, no sería nada. La última victoria de ellos sería mi propia aniquilación. Si vas a saltar, al menos hazlo con estilo. Una caída así de fea, toda desgarbada, no impresiona a nadie. Parece de aficionado. La voz, grave y rasposa como el lijado de madera vieja, cortó el zumbido hipnótico del tráfico. Giré la cabeza, mis ojos tardaron en enfocar. A mi lado, en el puente, había un hombre mayor. Tendría unos 60 años, con el cabello completamente blanco, la piel curtida por una vida bajo el sol y unas manos grandes y callosas que parecían capaces de enderezar una viga de acero. Llevaba una sencilla camisa de trabajo y unos pantalones vaqueros gastados. Me miraba con unos ojos que parecían haberlo visto todo, sin una pizca de lástima, solo una curiosidad cansada y un toque de ironía. Tardé un segundo en reconocerlo bajo la pobre luz de las farolas. Era don Eladio. Eladio Vargas. El mejor ingeniero que Construcciones Morales había tenido jamás. La mano derecha de mi padre durante más de 20 años, el único hombre en la empresa al que Hernán respetaba, a su manera autoritaria. Don Eladio, musité, mi voz era un graznido ronco por la falta de uso y la deshidratación. Él asintió lentamente, sus ojos evaluándome de arriba a abajo. El mismo. Aunque ahora solo soy Eladio. Sin él, don, y, gracias a tu padre, sin el trabajo. Se sentó en el borde del puente a mi lado, sus piernas colgando en el vacío con una calma alarmante que contrastaba con mi temblor interno. Escuché que te despidieron. Parece que fue más dramático de lo que me contaron. Me reí, un sonido seco y amargo que me raspó la garganta. Se podría decir que sí. Fue un recorte de personal, muy personal. A mí también, dijo, mirando los coches pasar como si fueran un río. El día después de la fiesta de tu hermana. Hernán me llamó a su despacho. Me dijo que mi falta de lealtad, al no unirme al linchamiento público era inaceptable. Lo miré, confundido. Usted. Intenté decirle que era una locura. Que te conocía desde que eras un niño que se escondía debajo de mi mesa de dibujo. Que no tenías un hueso de ladrón en el cuerpo. No me dejó terminar. Me gritó que si no estaba con él, estaba contra él. Me dijo que recogiera mis cosas. 20 años de servicio, de lealtad, a la basura por decir una simple verdad.
Nos quedamos en silencio, dos exiliados del mismo reino, sentados en el borde del mundo. Él había perdido su trabajo y su dignidad. Yo lo había perdido todo, incluida la voluntad de vivir. ¿Y qué haces ahora?, le pregunté, mi voz un poco más firme. Se encogió de hombros. Sobrevivir. Hago trabajitos de consultoría por mi cuenta. Los viejos contactos aún me respetan, no a Hernán. No es mucho, pero paga la renta y el café. Me miró fijamente, sus ojos penetrantes. La pregunta es ¿qué vas a hacer tú? Aparte de contemplar la gravedad y darle un disgusto a los barrenderos de mañana. No supe qué responder. La verdad era que no tenía un plan. No tenía nada. El vacío era mi única posesión. Ven conmigo, muchacho, dijo de repente, levantándose con una agilidad sorprendente para su edad. Te ves terrible. Hueles peor. Te ofrezco una ducha caliente, un plato de frijoles con chorizo y un sofá para esta noche. No es un palacio, pero no hay juicio incluido. Hizo una pausa. Mañana, si decides que este planeta todavía vale la pena, hablaremos de construir algo. Si no, al menos te irás con el estómago lleno. No sé por qué lo seguí. Tal vez fue la autoridad tranquila en su voz. Tal vez fue la simple oferta de un plato de comida caliente. O tal vez, en el fondo, una parte de mí, pequeña y casi extinta, se aferró a la primera brizna de humanidad genuina que había encontrado en semanas. El apartamento de don Eladio era pequeño, modesto, pero impecablemente ordenado. Las paredes estaban cubiertas de estanterías repletas de libros de ingeniería, planos enrollados y maquetas de edificios. Olía a café recién hecho y a madera. Era el santuario de un hombre que amaba su oficio. Esa noche, después de la mejor ducha de mi vida y un plato de machacado con huevo que me supo a gloria, me quedé dormido en su sofá al instante, un sueño sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. A la mañana siguiente, me despertó con una taza de café negro y humeante. Bien, dijo, sentándose en un sillón frente a mí. Despertaste. Eso es un buen comienzo. Ahora, las opciones. Opción A, vuelves al puente, y no te juzgaré, pero me parecerás un idiota. Opción B, te quedas y trabajas para mí. O mejor dicho, conmigo. Te pagaré una miseria, porque soy pobre, pero aprenderás más de lo que tu padre te habría enseñado en toda una vida. Lo miré, sin entender. ¿Por qué haces esto por mí? Él tomó un sorbo de su café, sus ojos brillando con una intensidad que no le había visto antes. Porque vi tu potencial. Vi las ideas que presentabas en las juntas y que tu padre se robaba o ridiculizaba. Porque sé que eres brillante, Gael. Y porque odio ver el talento desperdiciado. Y, si te soy honesto, añadió con un brillo feroz en los ojos, porque me encantaría construir algo tan grande, tan sólido y tan jodidamente bueno, que haga que el imperio de tu padre parezca una casita de perro de cartón. Y entonces, me dijo las palabras que se convertirían en mi mantra, en mi combustible, en mi razón de ser durante los siguientes 8 años. Tu padre es un constructor. Un buen albañil, si quieres. Nosotros seremos arquitectos de futuros. La mejor venganza no es el ruido, Gael. Es el éxito silencioso que él no puede ignorar. Es construir un rascacielos tan alto que su sombra cubra por completo la casa que te echó. Ese día, en ese pequeño apartamento, con el aroma del café llenando el aire, no solo elegí vivir. Elegí luchar. Y por primera vez, la venganza no me pareció un acto de destrucción, sino de creación. Los primeros 3 años fueron un infierno con propósito. Vivía en el pequeño cuarto de huéspedes de don Eladio, que también era nuestra oficina. El sofá era mi cama, la mesa de la cocina era mi escritorio. Los días eran largos, las noches eran inexistentes. Empezamos desde cero, desde más abajo de cero. Nuestro primer contrato fue reparar una barda caída en el patio de su vecina por 500 pesos. Luego, remodelar una cocina, un trabajo que nos tomó 3 semanas y por el que casi no obtuvimos ganancias. Eran trabajos pequeños, agotadores, que realizábamos nosotros mismos, con nuestras propias manos.
Don Eladio, con sus 60 y tantos años, me enseñó a poner ladrillos con una precisión de artesano, a mezclar cemento en su punto exacto, a leer un plano hasta entender el alma de la estructura. Pero no solo me enseñó el oficio. Me enseñó el negocio desde una perspectiva que mi padre nunca entendió, una que él consideraría una debilidad. Hernán construye con concreto y con miedo, me decía mientras compartíamos una cerveza al final de una jornada de 14 horas. Nosotros construiremos con confianza y con respeto. Y esa fue nuestra filosofía fundacional. Mientras Construcciones Morales era famosa en el gremio por exprimir a sus subcontratistas y retrasar los pagos hasta el límite, nosotros pagábamos a nuestros trabajadores y proveedores a tiempo, siempre. Aunque eso significara que nosotros no cobráramos. Mientras mi padre usaba materiales baratos para maximizar ganancias a corto plazo, nosotros buscábamos la mejor calidad, explicando pacientemente al cliente el valor a largo plazo de una construcción sólida. Fundamos Innovatec. El nombre fue idea mía, una declaración de intenciones. Innovación y tecnología. Juntamos nuestros escasos ahorros y compramos una licencia de un software de modelado de información de construcción, BIM, la misma tecnología que mi padre había ridiculizado como jueguitos de computadora. Nos permitió presentar a los clientes potenciales visualizaciones 3D de sus proyectos, con presupuestos precisos hasta el último tornillo. Fue nuestra primera gran ventaja competitiva en un mercado dominado por dinosaurios. El punto de inflexión, el momento en que dejamos de ser dos hombres en una camioneta vieja y empezamos a ser una empresa, llegó con el proyecto del edificio Altavista, un pequeño complejo de apartamentos de lujo. El desarrollador había invitado a varias empresas a licitar, incluyendo, por supuesto, a Construcciones Morales. Nuestra propuesta era ligeramente más cara en el papel, pero nuestro plan de ejecución, detallado con BIM, demostraba que podíamos terminarlo un 15% más rápido, ahorrándole al cliente una fortuna en costos de financiamiento. Ganamos. Recuerdo la llamada que recibió don Eladio esa tarde. Era uno de sus antiguos colegas, un buen hombre todavía atrapado dentro de la empresa de mi padre. Le contó que cuando Hernán se enteró de que habíamos ganado, su propio hijo renegado y su ingeniero despedido, rompió el teléfono contra la pared de su oficina y su grito se escuchó en todo el piso. Esa noche, por primera vez, no sentí dolor al pensar en mi padre. Sentí una fría y oscura satisfacción, el primer sorbo de una venganza que prometía ser dulce. Fue en una de esas licitaciones donde conocí a Jimena. Ella era la arquitecta principal del proyecto, una estrella en ascenso en su campo. Una mujer brillante, con una energía que llenaba la sala y una visión que desafiaba lo convencional. Al principio, nuestro trato fue puramente profesional, a menudo combativo. Discutíamos sobre materiales, sobre diseños, sobre plazos. Pero en esas discusiones, encontré a una igual. Alguien que, como yo, estaba obsesionada con crear, con construir algo duradero, algo que dejara una marca. Nuestro primer encuentro fuera del trabajo fue en un café, para revisar unos planos que no cuadraban. Terminamos hablando durante horas, no de concreto y acero, sino de sueños y miedos. Con una cautela que no sabía que poseía, le conté fragmentos de mi historia. No toda, pero sí lo suficiente. Le hablé de la traición, de la lucha, de la ambición que me consumía. Ella no me miró con lástima, como tantos otros. Me miró con respeto. Y con una comprensión en sus ojos que me desarmó por completo. Jimena se convirtió en mi ancla en medio de la tormenta que era mi vida. En un mundo que yo veía en blanco y negro, una batalla campal entre el éxito y el fracaso, ella trajo los colores. Me recordó que había vida más allá del trabajo, más allá de la venganza. Con ella, por primera vez en años, me permití reír sin sentirme culpable, dormir sin las pesadillas recurrentes de aquella fiesta. Nuestro amor se construyó sobre cimientos sólidos, como los edificios que diseñábamos juntos, una mezcla de pasión compartida, respeto mutuo y una confianza inquebrantable que yo creía haber perdido para siempre. Ella fue la primera persona, después de don Eladio, a la que le permití ver las grietas profundas detrás de mi fachada de éxito. Y en lugar de huir, decidió, con una valentía que todavía me asombra, ayudarme a repararlas.
Mientras mi vida personal encontraba un equilibrio que nunca creí posible, mi guerra silenciosa contra construcciones morales se intensificaba hasta convertirse en una obsesión estratégica. Ya no éramos una pequeña molestia en su radar, éramos una amenaza existencial, un competidor que jugaba con reglas diferentes y les estaba ganando en su propio terreno. Cada contrato que ganábamos, cada ingeniero talentoso que reclutábamos de sus filas desmoralizadas, era una estocada en el corazón del imperio de mi padre. Yo conocía sus debilidades mejor que nadie, porque una vez formé parte de ellas. Sabía que Hernán despreciaba la tecnología, que confiaba ciegamente en métodos anticuados y en una red de contactos políticos que se estaba volviendo obsoleta en un mundo más transparente. Sabía que su empresa era un gigante con pies de barro, hinchado por la arrogancia, la burocracia y una ineficiencia que se había vuelto crónica. Innovatec era todo lo contrario. Éramos ágiles, innovadores y despiadados. Mientras ellos seguían construyendo edificios, yo estaba construyendo una leyenda en el sector. Nuestra reputación de calidad, puntualidad y, sobre todo, integridad, era nuestro activo más valioso. Pero la decadencia de Construcciones Morales no fue solo por mi causa. Tenía una aliada inesperada y muy eficaz dentro de sus muros, mi hermana Renata. Después de que su plan con Braulio fracasara estrepitosamente y él la abandonara en un hotel barato de Cancún, regresó a casa con el rabo entre las piernas. Mi padre, en su ceguera selectiva, la recibió no como la mentirosa que era, sino como a una víctima traumatizada por mi traición. Para compensar su sufrimiento, le dio un puesto directivo inventado en la empresa y una tarjeta de crédito corporativa sin límite. Renata nunca había trabajado un día en su vida. Para ella, la empresa era una fuente inagotable de dinero para financiar un estilo de vida de lujos, viajes a Europa y fiestas extravagantes. Sus emergencias financieras y sus proyectos de marketing se convirtieron en un agujero negro que succionaba los recursos vitales de la compañía. Hernán, incapaz de ver la verdad o negándose a aceptarla, culpaba a la economía, a la competencia desleal, es decir, a mí, a la subida de los precios del acero, a cualquier cosa menos a su preciosa y perfecta hija. La empresa empezó a endeudarse peligrosamente. Primero, pequeños préstamos para cubrir la nómina. Luego, líneas de crédito más grandes para iniciar proyectos que nunca terminaban a tiempo o dentro del presupuesto. Se estaban ahogando lentamente en un mar de tinta roja. Y yo observaba desde mi torre de cristal, con la paciencia de un estratega. Tenía un pequeño equipo de analistas financieros, los mejores que el dinero podía comprar, cuya única tarea era monitorear la salud financiera de Construcciones Morales. Cada préstamo, cada informe trimestral, cada rumor del mercado llegaba a mi escritorio. Conocía su agonía mejor que ellos mismos. Fue entonces cuando nació el verdadero plan maestro, la jugada final. No bastaba con superarlos. No bastaba con verlos fracasar. Quería poseerlos. Quería controlar su destino de la misma forma en que ellos habían controlado y destrozado el mío. A través de un fondo de inversión que creé con la máxima discreción en las Islas Caimán, una entidad tan opaca que era imposible rastrearla hasta mí, comencé a ejecutar mi plan. Fui a los bancos que estaban cansados de las excusas y los pagos atrasados de mi padre y les ofrecí comprar sus préstamos tóxicos con un ligero descuento. Estaban encantados de deshacerse del problema. Uno por uno, me convertí en su acreedor en la sombra. El banco al que le debían la hipoteca de sus oficinas centrales. La financiera que les había prestado para maquinaria nueva que ahora estaba oxidándose. El proveedor principal al que le debían millones en materiales. Todo fluía hacia mí. Se estaban endeudando con su enemigo, su hijo exiliado, sin siquiera saberlo. El golpe final fue orquestado con la precisión de un cirujano. Esperé a que estuvieran en su punto más vulnerable, con 3 pagos importantes vencidos y la amenaza de un embargo inminente sobre sus propiedades. Fue entonces cuando mi fondo de inversión, su principal y ahora único acreedor, les notificó formalmente que toda su deuda había sido consolidada y que exigía una reestructuración inmediata o procedería a la liquidación de todos sus activos. Les dejé una única salida, una pequeña y falsa luz de esperanza en su túnel de desesperación, la posibilidad de que un comprador externo, una empresa solvente, adquiriera la compañía.
asumiera la deuda y les permitiera salvar algo de su patrimonio, su casa, su apellido. Y, convenientemente, como un deus ex machina en una tragedia griega, unos días después, una carta llegó a su oficina. Papel de alta calidad, un logo elegante y minimalista. Innovatec. Mi empresa. Proponiendo una reunión para discutir una posible adquisición. No era una oferta de compra. Era una citación. El cazador había acorralado a su presa. La partida de ajedrez que había durado 8 años estaba a un movimiento del jaque mate. Y yo, a diferencia de ellos, iba a disfrutar cada segundo de ese movimiento final. Si estás disfrutando de esta historia, por favor, dale un me gusta al video, suscríbete al canal y déjame un comentario con el nombre de la ciudad desde la que me estás escuchando. Cada comentario ayuda a que esta historia llegue a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. La sala de juntas de Innovatec fue diseñada por Jimena y por mí con un propósito claro: intimidar. Ocupaba una esquina del piso 40, con 2 paredes de cristal que ofrecían una vista panorámica de la Sierra Madre, un recordatorio constante de la inmensidad y el poder. La mesa, una sola pieza de granito negro pulido de 8 metros de largo, reflejaba las luces LED del techo como un lago oscuro y profundo. Era un altar al poder, al éxito, a todo lo que ellos habían perdido. Llegaron puntuales. Los vi a través del cristal polarizado de mi oficina antes de que entraran. Hernán, mi padre, llevaba un traje que le quedaba grande, probablemente el mejor que aún conservaba de sus días de gloria. Su arrogancia habitual había sido reemplazada por una rigidez nerviosa, la de un hombre que camina hacia el patíbulo. Mi madre, Lourdes, parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que la vi, se aferraba al brazo de mi padre como si temiera derrumbarse, su rostro una máscara de ansiedad. Y Renata. Mi hermana llevaba un vestido caro, un último acto de desafío, pero la desesperación en sus ojos no combinaba con la marca de diseñador. Se veían pequeños, fuera de lugar, como 3 ratones de campo entrando por error en la jaula de un león. Los hice esperar. 15 minutos. Un pequeño acto de crueldad calculado. Quería que tuvieran tiempo de admirar las paredes cubiertas de premios y reconocimientos de la industria. Los modelos a escala de los enormes proyectos que habíamos completado y que ahora definían el nuevo skyline de la ciudad. Quería que absorbieran la magnitud de mi mundo, que se sintieran insignificantes, antes de que yo hiciera mi entrada. Finalmente, me dirigí a la sala. Mi sastre había hecho un trabajo impecable con mi traje azul marino, cortado a la medida para acentuar una autoridad que ya no necesitaba forzar. Mis zapatos italianos de piel no hacían ruido sobre la alfombra de lana gruesa. A mi lado caminaban mis 2 abogados, 2 tiburones con maletines de piel y miradas de acero. Abrí la puerta con un movimiento suave. El silencio en la sala fue absoluto, denso, casi palpable. Vi el momento exacto en que me reconocieron. La mandíbula de mi padre se tensó hasta el punto de que pensé que se rompería, sus nudillos se pusieron blancos sobre la mesa. El rostro de mi madre se contrajo en una máscara de incredulidad y un dolor tan profundo que casi me hizo vacilar. Y Renata, en los ojos de Renata vi algo que no esperaba: pánico puro, animal. El pánico de alguien cuyo pasado, el que creía enterrado, acaba de regresar de la tumba para cobrar una deuda impagable. Caminé lentamente hasta la cabecera de la mesa, el lugar que le habría correspondido a mi padre en su propio mundo, y me senté. No lo saludé. Simplemente coloqué mi portafolio sobre la mesa y los observé, uno por uno, en silencio, disfrutando de su incomodidad, de su shock, del hermoso y terrible poder que ahora tenía sobre ellos. Gael, susurró mi padre, la palabra apenas audible, un fantasma de mi antiguo nombre en sus labios. Señor Morales, por favor, lo corrigió uno de mis abogados, con una voz carente de emoción. Diríjase al CEO de Innovatec como señor Rosales. Adopté el apellido de soltera de mi abuela materna, la única rama de mi familia que no me había dado la espalda, otra pequeña forma de borrar mi conexión con ellos. Hernán tragó saliva, la humillación era una píldora difícil de pasar. La vena de su sien latía con furia. Señor Rosales, repitió, su voz temblaba de ira contenida. No entendemos.
La carta, su empresa. La carta era una formalidad, lo interrumpí, mi voz era tranquila, cortante, afilada como un bisturí. Sé perfectamente por qué están aquí. He leído sus informes financieros. O, para ser más preciso, sus necrologías. Están en quiebra. Su línea de crédito ha sido revocada por insolvencia. Sus proveedores exigen el pago por adelantado porque su reputación no vale nada. Están a 3 semanas, siendo generoso, de la bancarrota total y el embargo de todos sus bienes. Recité los hechos con la frialdad de un médico dando un diagnóstico terminal. Cada palabra era un clavo en el ataúd de su orgullo, un eco de las veces que él había usado ese mismo tono para descalificarme a mí. Podemos recuperarnos, dijo Renata, su voz intentaba sonar desafiante, pero solo lograba ser estridente y desesperada. Solo necesitamos una inyección de capital, reestructurarla. Silencio, dije, sin levantar la voz. Pero la orden tuvo el efecto de una bofetada. Ella se cayó al instante, con los ojos muy abiertos, sorprendida de que alguien se atreviera a mandarla a callar. Dirigí mi atención de nuevo a mi padre. Antes de hablar de negocios, de capital, de reestructuraciones, tenemos un asunto pendiente que aclarar. Un asunto familiar. Un asunto de 2 millones de pesos. La temperatura de la habitación pareció bajar 10 grados. El juicio, el verdadero juicio que había esperado durante 8 largos años, acababa de comenzar. El silencio que siguió a mi pregunta fue denso, pesado, cargado de 8 años de mentiras. Se podía oír la respiración agitada de mi madre, un sonido frágil en la acústica perfecta de la sala. Mi padre me miraba con una mezcla de odio y confusión, su mente de hombre de negocios tratando de calcular las variables de una ecuación que no comprendía, sin darse cuenta de que no se trataba de matemáticas, sino de retribución. Pero mi mirada estaba fija, como un láser, en Renata. Ella se removía en su silla de piel, un gesto nervioso que delataba su pánico. Evitaba mis ojos, mirando fijamente un punto imaginario en la superficie pulida de la mesa. No sé de qué hablas, murmuró, su voz apenas un hilo, una defensa patética. Me reí. Una risa corta, sin una pizca de humor, el sonido del hielo al quebrarse. Oh, claro que lo sabes, Renata. Refresquemos tu memoria. Hablemos de la noche del 15 de junio. Tu fiesta de graduación. Una noche memorable, ¿no crees? Hubo música, canapés, 100 invitados, y un robo. 2 millones de pesos que desaparecieron de la caja fuerte de papá. Hice una pausa, dejando que las palabras flotaran en el aire, que se asentaran en la conciencia de todos. Un dinero que, según tu testimonio desgarrador entre lágrimas, yo había robado. Un robo que me costó mi familia, mi nombre, mi futuro y casi mi vida. Así que, antes de que hablemos de salvar su empresa, quiero que me digas, Renata, aquí y ahora, delante de las personas a las que les arruinaste la vida con tu egoísmo, en que te gastaste esos 2 millones de pesos. Gael, esto no es el momento ni el lugar para sacar trapos sucios, intervino mi padre, su instinto protector, aunque corrupto y tardío, finalmente despertando. Su tono era de orden, pero sin la autoridad de antes. Al contrario, Hernán, repliqué, usando su nombre de pila por primera vez, un acto deliberado para despojarlo de su autoridad paternal y colocarlo a mi nivel. Este es el único lugar. Y este es el único momento. He esperado 2920 días para esta conversación. Me incliné hacia adelante sobre la mesa, mi cuerpo proyectando una sombra sobre ellos. La oferta de adquisición que está sobre la mesa, la única, y repito, la única oportunidad que tienen de no terminar en la calle, depende enteramente de la sinceridad de la respuesta de tu hija. Así que te sugiero que la animes a colaborar. Por el bien de todos. Mi padre miró a Renata. Y por primera vez en su vida, la miró no como a su princesa intocable, sino como a una extraña, una posible traidora. La duda, esa semilla que yo había intentado plantar sin éxito durante años, finalmente empezaba a germinar en su mente endurecida. Renata, di algo, suplicó mi madre, su voz quebrada. Dile que no es verdad.
Toda la presión de la sala, todo el peso de 8 años de engaños, se centró en ella. Mis abogados la miraban con indiferencia profesional. Su padre, con una exigencia confusa y temerosa. Su madre, con una desesperación que pedía una mentira más para poder seguir viviendo en su mundo de fantasía. Y yo, con la paciencia fría de un depredador que sabe que su presa no tiene escapatoria. Y entonces, se rompió. Como una presa agrietada que finalmente cede. Las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos, lágrimas de verdad esta vez, no las de cocodrilo de aquella noche. Eran lágrimas de autocompasión, de pánico, de la insoportable presión de ser finalmente descubierta. Fue Braulio, sollozó, su voz ahogada por el llanto. Él me presionó, tenía deudas de juego, me dijo que si no le conseguía el dinero, le harían daño, y a mí también, me amenazó. Una historia conmovedora, dije, mi voz plana, sin emoción. Así que robaste. Ella asintió frenéticamente, como si la admisión la liberara. No tuve opción, tenía miedo, era joven y estúpida. Siempre hay una opción, la corregí, mi voz era un látigo. Pudiste haberles contado a ellos. Pudiste haber venido a mí, tu hermano. Pero elegiste la opción más fácil, la más cobarde. Elegiste destruir mi vida para salvar tu pequeño y miserable secreto. Lo siento, gritó, golpeando la mesa con el puño. Lo siento, Gael, de verdad lo siento, no sabía qué hacer. ¿Y qué pasó con el dinero, y con el temible Braulio? Huyeron a un paraíso tropical para vivir felices para siempre con los despojos de mi vida. Mi sarcasmo era corrosivo. Ella negó con la cabeza, su llanto ahora era incontrolable, su cuerpo sacudido por espasmos. Nos fuimos a Cancún. Se gastó todo en menos de 6 meses. En apuestas, en coches, en fiestas, y luego, un día, simplemente desapareció. Me dejó sola en un hotel y sin un centavo. Tuve que llamar a papá, humillada, para que me comprara un boleto de vuelta. La revelación final cayó en la sala como una bomba de silencio. La verdad, cruda y fea. Miré a mi padre. Su rostro estaba descompuesto. El color había desaparecido de su piel, dejándolo con una palidez cerosa, mortal. No estaba mirando a Renata. Estaba mirándome a mí. Y en sus ojos, por primera vez, vi el horror de la comprensión. El entendimiento cataclísmico de que había creído una mentira burda, de que había destruido a su propio hijo para proteger a una mentirosa y a un ladrón. La base sobre la que había construido su orgullo, su juicio, su tiranía, se había desmoronado en un instante. Se llevó una mano al pecho y se desplomó en su silla, no por un ataque al corazón, sino por el peso aplastante de su propia y estúpida ceguera. No sentí la oleada de triunfo que había imaginado durante 8 años de noches en vela. Al ver a mi padre derrumbado, a mi madre sollozando en silencio con el rostro entre las manos, y a mi hermana reducida a un desastre patético y tembloroso, no sentí una pizca de satisfacción. Sentí un vacío inmenso, helado. La venganza, ahora que la tenía en mis manos, era insípida, un manjar que se había echado a perder por la larga espera. El objetivo no era verlos sufrir, el objetivo era que entendieran. Y por la expresión de absoluto horror en el rostro de mi padre, lo habían entendido. Me levanté, el movimiento de mi silla fue el único sonido en la sala. Caminé con pasos deliberados hacia la pantalla gigante que dominaba una de las paredes. Con un clic en la tableta que sostenía, la pantalla cobró vida, iluminando sus rostros pálidos con una luz azul y fría. Tu confesión llega 8 años tarde, Renata, dije, mi voz resonando en la sala silenciosa, ahora mi catedral de justicia. Y, honestamente, no cambia nada en el panorama empresarial. Solo confirma lo que ya sabía. En la pantalla apareció un complejo organigrama financiero. En el centro, el logo de Construcciones Morales, ahora pequeño y patético. De él salían múltiples flechas rojas hacia los logos de varios bancos e instituciones financieras, cada uno con una cifra alarmante al lado. Eran sus deudas, su soga al cuello. Como pueden ver, continué, usando el tono didáctico de un profesor dando una lección a alumnos lentos, su empresa es un cadáver financiero. Deben dinero a todo el mundo.
Su pasivo supera a su activo en una proporción de 3-1. Lo que no sabían es que, en los últimos 2 años, he estado muy ocupado comprando papel. Con otro clic, las flechas y los logos de los bancos se desvanecieron en una animación elegante, siendo reemplazados por una sola flecha, gruesa y dominante, que apuntaba a un único logo. El de un fondo de inversión con un nombre que elegí personalmente, Phoenix Capital. Phoenix Capital, expliqué, saboreando cada sílaba, es una de mis subsidiarias. En los últimos 24 meses, ha adquirido sistemáticamente toda su deuda. Cada peso que deben, desde la hipoteca de sus oficinas hasta la factura del proveedor de cemento, ya no se lo deben a los bancos. Me lo deben a mí. La comprensión tardó un segundo en llegar, un cortocircuito en sus cerebros abrumados. Vi cómo sus mentes luchaban por conectar los puntos, por aceptar la enormidad de mi estrategia. Hernán levantó la vista del suelo, su rostro era una máscara de pura incredulidad. No podía concebir que el muchacho al que consideraba un inútil hubiera orquestado algo tan complejo. No están aquí para negociar una venta, sentencié, girándome para enfrentarlos, para que sintieran todo el peso de mi presencia. No tienen nada que vender. Están aquí para rogarle a su acreedor. Un acreedor que tiene el poder legal y absoluto de liquidar cada activo que poseen, desde esa grúa oxidada en su patio hasta la casa en la que duermen esta noche. Lourdes ahogó un grito, llevándose una mano a la boca. Renata me miraba como si fuera un monstruo surgido de sus peores pesadillas. Tal vez lo era. Un monstruo que ellos habían alimentado con sus mentiras y su crueldad. Pero, dije, dejando que la palabra colgara en el aire, ofreciendo una falsa brizna de esperanza que sabía que iba a aplastar. Soy un hombre de negocios, no un vándalo. No tengo interés en sus activos de segunda mano. Tengo interés en algo mucho más valioso para ustedes, algo intangible, su legado. Su apellido. Caminé de vuelta a mi asiento en la cabecera de la mesa. Me senté y los miré a los tres, ahora mis prisioneros en una jaula de cristal y acero, una jaula de su propia construcción. Esta es mi oferta final. Firmarán los papeles que mis abogados han preparado. En ellos, me ceden el 100% de la propiedad de Construcciones Morales, su marca, su historia, el apellido de mi abuelo, todo. A cambio, yo asumiré la totalidad de la deuda, salvándolos de la ruina personal y la vergüenza pública. Hice una pausa dramática, mirando el reloj en mi muñeca. El precio de adquisición de su legado, de su apellido, es de $1. Uno de mis abogados, con un movimiento ensayado, deslizó un cheque de $1 sobre la superficie negra de la mesa. El sonido del papel deslizándose pareció un trueno en el silencio de la sala. Ese peso, dije, mi voz era un susurro mortal, es $1 más de lo que ustedes me dejaron a mí hace 8 años cuando me tiraron a la calle. Tienen 5 minutos para decidir. Después de eso, la oferta expira y mis abogados procederán con la liquidación total. El reloj está corriendo. No necesitaron 5 minutos. La aniquilación de su voluntad fue instantánea. La derrota era total, incondicional. Vi a mi padre, Hernán Morales, el hombre que me había parecido un gigante toda mi vida, tomar el bolígrafo con una mano temblorosa. La arrogancia que había definido cada uno de sus gestos se había evaporado, dejando solo a un hombre viejo, encorvado y roto. Firmó sin decir una palabra, su mano apenas capaz de trazar las letras de su propio nombre. Mi madre, Lourdes, firmó con los ojos cerrados, lágrimas silenciosas rodando por sus mejillas, como si no pudiera soportar ser testigo del acto final de su rendición, de la venta de su historia por menos de lo que cuesta un dulce. Renata fue la última. Su firma fue un garabato ilegible, manchado por una de sus lágrimas, la firma de una convicta aceptando su cadena perpetua. Mis abogados recogieron los documentos con una eficiencia silenciosa. El negocio estaba hecho. Legalmente, yo era el dueño de todo lo que alguna vez fue suyo, de todo lo que alguna vez fue mío por derecho de nacimiento. Bien, dije, levantándome, mi silla deslizándose hacia atrás sin hacer ruido. Ahora, hablemos de su futuro. O, más bien, de su nuevo presente. Los tres me miraron con los ojos vacíos de quienes ya no esperan nada,
de quienes han aceptado que su destino está en manos de otro. Como parte de este acuerdo de adquisición, continué, mi tono era el de un director de recursos humanos anunciando una reestructuración hostil, no serán despedidos. Sería un desperdicio de mano de obra y, francamente, demasiado misericordioso. Seguirán trabajando para la empresa. Su empresa. Mi empresa. No voy a trabajar para ti, gruñó mi padre, un último vestigio de su orgullo revelándose inútilmente. No tienes elección, Hernán, le respondí con una calma glacial. Tus nuevos términos de empleo son una condición sine qua non para que yo no ejecute la hipoteca de tu casa. ¿Trabajas para mí, o tu esposa y tu hija duermen en la calle esta noche? Es simple. Su rostro se contrajo en una mueca de dolor y rabia impotente, pero no dijo nada más. Había perdido el derecho a hablar. Estos son sus nuevos puestos, anuncié, caminando por la sala, disfrutando de mi poder sobre ellos. Hernán, tu experiencia en la obra es innegable, aunque tus métodos sean arcaicos. Serás supervisor de obra. Reportarás directamente a tu nuevo jefe de operaciones, el ingeniero Eladio Vargas. La mención del nombre de don Eladio fue como echar sal en una herida abierta. Vi el dolor y la humillación destellar en los ojos de mi padre. Ser subyugado por el hombre al que había despedido injustamente, por lealtad a mí, era una justicia poética que yo había diseñado con esmero. Renata, continué, girándome hacia ella, que se había encogido en su asiento. Tus talentos para la creatividad financiera no serán necesarios en esta nueva etapa. Sin embargo, sé que te gusta estar rodeada de cosas bonitas y tienes buen gusto para la decoración. Lamentablemente, no hay puestos para eso. Trabajarás en el archivo central. Nuestra empresa ha adquirido décadas de planos y documentos de construcciones morales. Tu tarea será organizar y digitalizar cada uno de ellos. Es un trabajo tranquilo. Monótono. Polvoriento. Perfecto para reflexionar sobre las consecuencias de los actos del pasado. Finalmente, me dirigí a mi madre. Ella me miraba con una súplica silenciosa en sus ojos. No encontré piedad en mi corazón. Lourdes. Siempre te enorgulleciste de mantener una casa impecable. La sede de Innovatec, este edificio, requiere los más altos estándares de limpieza. Serás parte del personal de mantenimiento nocturno. Tus responsabilidades incluirán la limpieza de las oficinas y los baños de esta planta. Incluida esta sala. Incluida mi oficina. Fue el golpe más cruel, y lo sabía. Pero era necesario. Quería que cada noche, mientras limpiaba los pisos que yo pisaba durante el día, mientras vaciaba mi papelera, recordara el precio de su silencio, el costo de su cobardía. Recibirán un sueldo mínimo, el que marca la ley. Aprenderán el valor del trabajo y el sabor de la humildad. No hay otra opción. Su primer día es mañana. A las 6 de la mañana en la obra para ti, Hernán. A las 9 en el archivo para ti, Renata. Y a las 10 de la noche aquí para ti, Lourdes. No lleguen tarde. Salí de la sala sin mirar atrás, dejando atrás las ruinas humeantes de la familia Morales, listo para construir mi nuevo orden sobre sus cenizas. Pasó un año. Un año en el que el mundo siguió girando, pero el universo de mi antigua familia se había encogido a los límites que yo había impuesto. Cumplieron mis órdenes con la obediencia de los derrotados. Las noticias me llegaban a través de los informes de don Eladio. Hernán era un trabajador hosco pero eficiente, su silencio en la obra era más elocuente que cualquiera de sus antiguos gritos. Renata, me contaron, pasaba sus días en el sótano del archivo, con el pelo recogido y sin maquillaje, el polvo de los viejos planos marcando sus manos. Lourdes limpiaba los baños en silencio por la noche, una sombra que se movía por los pasillos de mi imperio cuando todos los demás se habían ido. Eran fantasmas en mi maquinaria, recordatorios silenciosos de un pasado que me negaba a olvidar. Mientras tanto, mi vida, la verdadera, florecía. Me casé con Jimena en una ceremonia íntima en una playa de Oaxaca, con don Eladio como mi padrino y único familiar presente. Compramos una casa en las laderas de la montaña Chipinque, un santuario de cristal y madera con vistas a la ciudad que había conquistado.
Y entonces, una mañana de domingo, mientras tomábamos café en la terraza, Jimena me dio la noticia que lo cambiaría todo: estaba embarazada. La alegría que sentí fue abrumadora, pura, un sentimiento que no había experimentado desde la niñez. Iba a ser padre. Iba a tener la oportunidad de construir la familia que nunca tuve, de dar el amor incondicional que nunca recibí. Pero esa alegría también vino con una sombra. La sombra de mi propia ira, del hombre en el que me había convertido para llegar hasta aquí. Una tarde, varias semanas después, estaba en una reunión revisando el progreso de un nuevo complejo residencial. El gerente, un joven arquitecto brillante pero visiblemente nervioso por presentar ante mí, había cometido un error de cálculo menor, uno que apenas afectaría el presupuesto en un 0.5%. Un error humano. Pero yo estaba estresado, presionado por los plazos. Y me desquité con él. «Esto es lo mejor que puedes hacer, Ramírez», le espeté, mi voz era un látigo que silenció la sala. «Este nivel de incompetencia es inaceptable. Si no puedes manejar una simple proyección de costos, quizás este no es tu lugar. Tienes una semana para arreglarlo y representarlo, o para limpiar tu escritorio, ¿entendido?». El joven palideció, asintiendo sin poder hablar. Los demás en la sala bajaron la mirada a sus tabletas, incómodos, temerosos. Terminé la reunión abruptamente. Esa noche, en casa, mientras cenábamos en silencio, Jimena me miró con una expresión seria que no le había visto nunca. «Tuve una llamada de recursos humanos hoy», dijo en voz baja, dejando los cubiertos a un lado. «El arquitecto Ramírez presentó una queja formal. Dice que lo humillaste delante de todo su equipo. Dejé mi propio tenedor. Cometió un error. Le di un ultimátum. Así funciona el mundo real, Jimena. La excelencia o la puerta». «No», dijo ella, su voz era suave pero firme como el acero. «Así funciona el mundo de tu padre. No el nuestro». La miré, a la defensiva. «¿Qué quieres decir?». «No tiene nada que ver». «Te escuchas cuando hablas así, Gael». Sus ojos, normalmente llenos de amor, ahora me miraban con una mezcla de tristeza y decepción. «¿De verdad te escuchas?». «Tu voz sonaba igual que la de tu padre. La misma frialdad, el mismo desprecio, la misma crueldad innecesaria. El mismo poder usado para aplastar en lugar de para construir». Sus palabras me golpearon con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Me quedé sin aliento. Quise negarlo, quise gritar que yo no era como él, que mi dureza estaba justificada. Pero no pude. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. El veneno que tanto odiaba, la tiranía que había jurado nunca replicar, estaba dentro de mí. Había pasado tanto tiempo enfocado en mi venganza, en castigarlos, que había adoptado sus métodos. Me estaba convirtiendo en el monstruo que juré destruir. Miré a Jimena, al amor de mi vida, a la madre de mi futuro hijo. Y por primera vez, sentí miedo. No el miedo a fracasar en los negocios, sino un miedo mucho más profundo. El miedo a fracasar como hombre. El miedo a perpetuar el ciclo de dolor que me había definido. La venganza había terminado, sí. Pero la verdadera batalla, la batalla por mi propia alma, apenas estaba comenzando. 6 meses después, con Jimena en su 8º mes de embarazo, visitamos la obra de nuestro proyecto más ambicioso y personal. Un hospital infantil de última generación que estábamos financiando en gran parte a través de la nueva fundación de Innovatec. Era mi forma de devolverle a la ciudad algo de lo que me había dado, mi manera de construir algo que significara más que solo ganancias. Mientras caminábamos por la estructura de acero, con el ruido de la construcción a nuestro alrededor, vi una figura familiar en la distancia, dando instrucciones a un equipo de trabajadores. Era Hernán. Llevaba un casco amarillo y un chaleco naranja, como todos los demás. Se movía con la rigidez de un hombre mayor, pero con la eficiencia de alguien que conocía cada rincón de una obra, cada secreto del concreto. El sol de la tarde proyectaba su larga sombra sobre el suelo polvoriento. Se detuvo para beber agua de una botella de plástico y su mirada, por casualidad, se cruzó con la mía a través del esqueleto del edificio. Nos quedamos mirando el uno al otro durante un largo momento.
El ruido de la obra pareció desvanecerse. En sus ojos ya no vi la furia de aquella noche en el jardín, ni la humillación de la sala de juntas. Vi algo diferente. Vi cansancio. Vi resignación. Y quizás, solo quizás, vi una pizca de respeto a regañadientes, no hacia mí como hijo, sino hacia el constructor en el que me había convertido. Ya no era su hijo fallido. Era una fuerza de la naturaleza que había redibujado su mundo y que ahora estaba construyendo un hospital para niños. Aparté la mirada y volví junto a Jimena. Ella me sonrió y puso mi mano sobre su vientre, donde nuestro hijo se movía con energía. Sentí la pequeña patada contra mi palma y, en ese instante, el estruendo de la construcción a nuestro alrededor volvió, pero ya no me molestaba. El pasado, con todo su ruido y su furia, se quedó en silencio por un momento. Mi venganza estaba completa. Los había despojado de su poder, de su orgullo, de su legado. Pero de pie allí, sintiendo la promesa de una nueva vida bajo mi mano, me di cuenta de algo fundamental. La verdadera victoria no era verlos derrotados. La verdadera victoria era esto. Era Jimena a mi lado. Era nuestro hijo en camino. Era la capacidad de construir no solo edificios que tocaran el cielo, sino un futuro. Un futuro libre del veneno de mi pasado, un legado que mi hijo pudiera admirar sin vergüenza. Cada día, mi antigua familia paga su condena en el mundo que yo creé para ellos. Trabajan. Sobreviven. Son los fantasmas de su propia historia, una historia que ahora me pertenece. Pero yo aún no encuentro en mi corazón el perdón. Les di una justicia fría y calculada, pero les negué mi misericordia. Y a veces, en el silencio de la noche, mientras sostengo la mano de Jimena sobre su vientre, me pregunto, ¿estoy equivocado por ello? Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle a me gusta, suscribirte al canal y compartirlo. Tu apoyo es fundamental para que pueda seguir trayendo más relatos como este. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.